Buenas tardes. Le pido disculpas si en algún momento tengo algún desliz, pero es la primera vez que me presento ante compañeros, docentes y personas que tienen una trayectoria bastante importante y que me da bastante... Recuerdo las palabras de una compañera hoy a la mañana, da un chucho muy grande estar aquí, así que le pido disculpas si en algún momento tengo un paro y después continúo. La idea y la propuesta del trabajo, como podrán ver ahí en pantalla, son caritas mucho más chiquitas que los niños que ustedes trabajan. Por lo tanto, el trabajo puede ser muy sencillo para quien lo mira, pero para abordarlo con niños tan pequeños no es tan sencillo como parece. El proyecto surgió a raíz de una salida curricular recorriendo el entorno, y cuando recorrimos los alrededores de la escuela nos encontramos con un problema que era basura en los alrededores del entorno escolar. Luego, porque lo que hice fue juntar dos etapas del proyecto para que no quede tan extenso, nos sucedió lo mismo dentro del local escolar. Y lo que ustedes van a ver ahora es un recorrido por los dos en forma simultánea, aunque no lo hicimos en forma simultánea en nuestro trabajo porque el tiempo de exposición es muy corto. Entonces, lo que hicimos fue ver cuáles eran las causas, ¿verdad?, cuáles eran sus hipótesis sobre ese recorrido y por qué sería que habíamos encontrado esa basura, tanto en la parte externa como en el interior posteriormente de nuestro local escolar. Por eso, acá simplemente les expuse lo que sería, desde mi perspectiva, lo que se abordó y cómo se trabajó, el área, obviamente que es social, campo ética, el contenido, que yo tomé desde ese punto, podía tomarlo desde las ciencias, pero quise tomarlo desde lo ético, porque uno lo aborda mucho desde el otro área, pero creo que es más bien un tema de conducta, y quise tratarlo desde la ética, la valoración de la voz del otro en la convivencia, el límite y el acuerdo. Entonces, ahí me propuse 3 objetivos, entre ellos los que están explicitados ahí: potenciar formas concretas de actuar y expresarse ante hechos cotidianos, aprender a posicionarse sobre una situación concreta y valorar la opinión del otro, y poder explorar en aplicaciones con la XO la posibilidad de desarrollar múltiples estrategias que potencien competencias a nuestros niños. Aunque para ustedes pueda ser muy sencillo este último objetivo, para inicial no lo es, porque los niños no cuentan con XO en sus aulas, y más cuando yo desarrollé este proyecto. Actualmente las escuelas tienen XO con la que cuentan, ¿verdad?, y tienen como un banco de máquinas con las que pueden usar si así se desea, aunque hay algunas escuelas que las devolvimos y no han regresado. También eso, pequeños desliz que esperemos se corrijan. Entonces, se nos hizo bastante cuesta arriba poder trabajar todas las instancias que lo hicimos. La idea, lo que yo les voy a presentar hoy acá, es el recorrido que hicimos usando las XO, ¿verdad?, tocando ese trabajo. Registramos las hipótesis de ellos en la actividad de escribir, que obviamente todo esto demandó un trabajo de escritura en el papelógrafo, un trabajo de escritura en papel, para luego pasar al registro anterior que ustedes vieron, ¿tá? O sea, los registros, cada uno como los hacemos convencionalmente, siguen su curso, como les coloqué ahí. La XO simplemente iba a ser una manera de tener un registro en otro lugar donde podemos recurrir a él y usarlo en otros espacios, en otros formatos, que el texto, como ellos lo conocen y lo hacemos en formato papel, no lo podemos usar. Fue así que seguimos trabajando. Obviamente esto es el ABC en inicial, si no contamos con el abecedario no podemos trabajar, y luego lo que hicimos fue tratar de empezar a realizar una comunicación entre actividades. Ellos empezaron a hacer un registro en pintar sobre lo que habían explicitado en sus hipótesis, y luego lo que hicimos fue tratar de conjugar. Las imágenes, el dibujo que ustedes ven ahí del perro y del niño van a representar la primera parte del trabajo, y la segunda representaría a la parte del frente de la escuela, ¿sí? Así quedó finalizado después esta primera parte del recorrido, las hipótesis que habían hecho en escribir y los dibujos en la actividad pintar. Luego creamos los afiches, porque la idea era sensibilizar tanto a la población del entorno escolar como a los niños que estaban en el local escolar en los diferentes momentos, como les mencioné anteriormente. Pero como no queríamos perder de vista otros formatos y a los niños no les interesaban los afiches en papel, empezamos a hacerlo en otro formato que fuera digital. Por eso fuimos a navegar, buscamos imágenes y luego desde Toys, empezamos a crear afiches con ellos. Estas fueron las primeras imágenes que tomamos para empezar a hacer el recorrido. Ellos quedaron muy molestos porque los niños en la escuela no les hicieron caso
Ellos recorrieron los salones, les hablaron y les explico un poquito cómo es la anécdota de mi escuela, porque si no ustedes no van a comprender esto que yo les estoy diciendo. Mi escuela es chica, somos muchos, entonces está subdividido en los recreos. En un primer recreo salen los grandes, como les dicen ellos, que son los grupos de tercero a sexto año, porque si no, no van a entender el porqué de la encuesta, y en un segundo turno del recreo sale el primer ciclo, desde 4 años a segundo. Cada vez que salíamos al recreo, el patio era, no sé cómo decirlo, pero parecía un vertedero municipal, una cosa impresionante. Existían potes de basura, existía todo lo correspondiente a un local escolar, pero no eran usados. Entonces ellos estaban indignados. Hicieron campañas, pasaron por los salones, hicieron afiches, pero no eran escuchados. Entonces decidieron hacer una encuesta a los niños de tercero a sexto, por eso la encuesta, para verificar qué era lo que estaba pasando y por qué sucedían esas cosas. Luego de hacer esa encuesta, hicimos las gráficas. Obviamente que para realizar todo un trabajo de graficado inicial no es lo mismo que en niveles superiores. Lo hicimos primero con maderitas en la alfombra, ¿sí? Luego lo hicimos en el papelógrafo para después, posteriormente, poder introducirle Social Calc y empezar a hacerlo. Después de esto, ellos empezaron a emitir sus opiniones porque estaban molestos porque no habían respuestas. Entonces empezaron a escribir y ya empezamos a usar otra actividad que era la actividad grabar. Sacaban fotos y escribían y decían, fui yo que dije tal cosa. Como una manera de decir, yo dije esto. La única manera de decirlo no era con el nombre, sino poner su rostro, porque había niños que no sabían escribir. O sea, no sabían escribir su nombre solos. Otro compañero que sí dominaba la escritura escribía el texto y yo pongo mi foto porque fue esto lo que yo dije, ¿sí? Porque era una manera también de trabajar un poco la diversidad, porque nosotros siempre hablamos de que tenemos que trabajar la diversidad, pero no siempre la sabemos cómo contemplar. Acá esta otra niña no, totalmente escritora, muy dominante, su cara lo dice, o sea, le tiene todo asumido. Quiso molestar su malestar, entonces puso una cara de enojo, se grabó con la cara de enojo y escribió el texto de que estaba molesto porque no cuidaban la escuela. Obviamente aquí también estaban combinando las dos actividades que mencioné anteriormente, escribir y grabar. Luego lo que hicimos fue jugar un poco también porque no es solamente todo tedio y más en inicial que la parte lúdica no puede estar de lado, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar con la actividad rompecabezas, donde tomamos desde imágenes que obtuvimos desde Navegar o desde fotografías que también sacamos y usamos en rompecabezas. También jugamos con Hablar con Sara, donde escribían palabras primero referentes al tema y luego palabras que se le podían surgir o sus propios nombres, y muchos inclusive se empezaron a motivar en la parte de escritura porque empezaban a escuchar lo que estaban produciendo. También cuando empezamos a trabajar la parte de la escuela decidimos hacer un recorrido desde lo social, pero ya desde el campo de la geografía, y trabajamos hicimos una representación, una maqueta, ¿sí?, de lo que era la escuela. Luego vimos desde internet fotos digitales, fotos satelitales, ¿verdad? Y ubicamos nuestra escuela y también lo reprodujimos a través de TuxPaint. Y fue más o menos eso lo que hicimos con ellos. Después, por último, lo que ellos hicieron fue simplemente pasar por los salones y seguir insistiendo. Les cuento como anécdota, que no está acá y no es parte del proyecto de la Psiquisó, pero me parece que es muy lindo, como decían las compañeras recién, contar un poquito de anécdotas. ¿Saben cómo lograron cambiar la actitud de los chiquilines? Porque no lo lograron con todo esto. Y miren que fueron veces por los salones. Tuvieron que salir en el horario del recreo de los grandes, como le dicen ellos, y cuando tiraban basura les tocaban el hombro y lo hacían juntar. Ellos levantaban y como lo llevaban ellos chiquitos a los grandes del brazo a tirar el pote de basura, empezó a dar un poquito de vergüenza y ahí empezaron a corregir las actitudes. Bueno, se dieron cuenta ellos que con esto no lograron un cambio, pero sí se dieron cuenta que también si son persistentes pueden lograr. Lo que les dije al comienzo, obviamente esta propuesta de trabajo no tiene el nivel técnico que a lo mejor tienen las propuestas que muchos hoy explicitaron, pero desde de poco se empieza y de la base empiezan obviamente de los más pequeños. Muchas gracias.